Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde la intención principal no es informar, sino poner a pensar, para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Algunos amigos me han pedido que explique qué es eso del comunismo versátil y qué es la agenda globalista, las agendas de dominación global. La del comunismo versátil, cuyo eje es China, y la agenda globalista, cuyo eje principal está en Europa y también en parte de los Estados Unidos. Bien, esto es muy complicado. Podría comenzar a explicarlo con una serie de videos, y seguro lo voy a hacer, porque es un buen momento para comenzar a explicar ciertas cosas, porque estamos viviendo una ofensiva global contra la libertad y la democracia, con la excusa del virus chino y la depresión económica que va a dejar. Se trata de una verdadera guerra planetaria en casi todos los sentidos, algo que ya comencé a explicar en un video anterior. Ahora bien, para poder explicar y ser comprendido, me he dado cuenta que antes habría que explicar algunos conceptos básicos, muy básicos. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que no puedo hablar de estas agendas si antes no se comprenden bien ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es gobierno? ¿Qué es Estado? ¿Qué es el Deep State? ¿Qué son los poderes fácticos, los poderes ocultos? ¿Y qué es el poder como tal? Explicar en qué consiste el poder y sus compartimientos o instrumentos. Voy a comenzar por allí. Bueno, también debería explicar qué son las formas de Estado, república, monarquía, Estado autoritario y totalitario, y las formas de gobierno, democracia, dictadura y tiranía, que no son lo mismo. Y en algún momento debería explicar también las ideologías, qué es derecha e izquierda, qué es comunismo y socialismo, que no son la misma cosa. Derecha y liberalismo, o sea, conservadores y liberales, que tampoco son la misma cosa. En fin, si de verdad quisiese ser comprendido cabalmente en mis exposiciones, habría que explicar todo esto antes, del modo más simple posible, antes de explicar, por ejemplo, qué es una agenda de poder o una agenda global de dominación. Bueno, voy a comenzar y en algún momento voy a parar y seguir en otro video. Realmente me parece lo mejor para mí y para ustedes. Ok, entonces voy a comenzar hablándoles brevemente de lo que es Estado y gobierno. El Estado es la organización política estructurada, soberana y permanente que rige a una comunidad o a una nación y la defiende su territorio. Es soberana porque puede ejercer el poder en forma indisputable por monopolio de la ley y la fuerza. Es permanente porque no cambia como lo hacen los gobiernos, que tienen un alcance limitado y temporal, como sucede en las repúblicas democráticas. El Estado, además, es una organización estructurada, porque no solo se expresa materialmente en instituciones, en centros. En otras palabras, tiene sus templos civiles, pero que igualmente aspiran a la sacralidad, sino porque dentro de esos templos, que se supone imperecederos, sagrados, se organiza un sistema burocrático que debe ser igualmente imperecedero. Me explico. Una parte de ese sistema va y viene con los gobiernos. Llega un nuevo presidente y por lo tanto cambian los ministros, los directores de todos los organismos, cambian las cabezas y cambia también cierto funcionariado a ciertos niveles. Pero no es que se va todo el mundo a casa porque llegaron los nuevos. Hay una parte que permanece, el funcionariado de carrera, muy importante, porque constituye la burocracia, que es un instrumento de control muy poderoso
y además cumple otra función secreta que explicaré más adelante. ¿Qué pasa con el Estado? Pasa que las naciones necesitan una vertebración sólida, un esqueleto difícil de fracturar y capaz de sostener y defender a todos los organismos vitales. Y esa vertebración, ese esqueleto, es el Estado. No por nada se usa el término Estado-Nación unido, porque es algo que no debería separarse. Porque sin Estado, las naciones están destinadas a ser o naciones sometidas a otras, o naciones errantes en diáspora, o naciones virtuales, como fue el caso de los judíos durante miles de años, hasta que lograron reconstituir materialmente su Estado sobre un territorio. O como es el caso parcial de la nación venezolana, dispersada, dividida y distraída. Dividida y distraída en una torre de Babel, mediante una operación mediática de los poderes, tanto de gobierno como de oposición adaptada. Ahora, bien, ¿qué es gobierno? Gobierno es la autoridad que dirige y administra al Estado, lo conduce y lo orienta políticamente. En las repúblicas el gobierno es limitado y temporal. Las repúblicas son estados con gobiernos limitados por la ley en cuanto a su poder, su alcance y su duración. Métanse en la cabeza que el gobierno es humano, es un proyecto, un programa, un equipo, es de carne y hueso y puede ser cambiado, depuesto, tumbado. Donde hay democracia, bastan las elecciones o un referendo revocatorio o un proceso del Poder Judicial que debe ser aprobado por el Poder Legislativo. En cambio, el Estado es un sistema, atentos, es una estructura inamovible y para cambiarla hace falta una guerra, un cataclismo, una revolución. Pero debe ser una revolución verdadera, no una como la chavista, que es un mero cambio de régimen y no de Estado. El chavismo nunca se metió con el Estado rentista, con la estructura rentista, más bien la potenció. La revolución chavista es conservadora. Es verdad que todas las revoluciones se contradicen en su esencia al conquistar el poder y luego se vuelven conservadoras y oligárquicas. Pero la falsa revolución chavista se podría afirmar que siempre fue no solo conservadora, fue reaccionaria, tan reaccionaria que quería regresar a Bolívar, al siglo XIX. Ni a los amos del valle más furibundos y reaccionarios se le ocurriría algo así. En cambio, eso es lo que quiso Chávez, el revolucionario. Bueno, espero que la diferencia entre Estado y gobierno haya quedado clara. Seguimos. Esto era necesario para entender algunas cosas más adelante. Vamos de una vez al poder. Vayamos de entrada a la definición del diccionario de la Real Academia Española. A mí me gustan mucho las definiciones de diccionario porque evitan ciertas complicaciones académicas. Esas complicaciones o profundizaciones están bien para los académicos, pero dejan al hombre de a pie en el mismo sitio o más enredado. Así que veamos qué dice el diccionario. Son 3 acepciones las que voy a leer. Hay otras, pero me quedo con estas. A ver, lo tengo por aquí en una chuleta. Poder. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. 3. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. No está mal. Hay otras acepciones, pero me voy a parar aquí,
porque se puede hacer una síntesis. El poder es la capacidad para hacer o impedir cambios, venciendo toda oposición. Tiene que ver con la fuerza, con la autoridad, con la capacidad de mandar, de imponer, de quitar obstáculos, pero también tiene que ver con el prestigio, el carisma, el consenso, y por lo tanto tiene que ver con la obediencia, o sea, la legitimidad. Por eso es que se dice que el poder no solo debe vencer, debe convencer. Pero sobre todo el poder tiene que ver con la información, con la capacidad de obtener información y con la capacidad de ocultar, limitar y usar la información en forma exclusiva, excluyente. Hay una relación directa del poder con la fuerza, pero también con el conocimiento, sobre todo si ese conocimiento no está al alcance de todos. Quería dejar en claro esto antes de hablar sobre el poder, mejor dicho, los poderes, porque humanamente el poder único no es posible, eso es un atributo divino, aunque la tecnología podría acercarse. Un día les voy a echar un cuento de ciencia ficción sobre esto. Ahora bien, vamos entonces con los poderes. Todos entendemos que el Estado es un poder, el gobierno es un poder y hay separación de poderes. Hay un poder ejecutivo, judicial, legislativo, y a esos poderes públicos se les llama poderes formales, porque se ajustan a una ley, a una constitución, y son legítimos, porque todos los aceptamos, los respetamos, los obedecemos. No me refiero a Venezuela. Y hablemos ahora de los poderes que se enfrentan a estos poderes formales y pueden influir sobre ellos, o sea, pueden influir sobre los gobiernos. Estos poderes que se enfrentan a los poderes formales se llaman poderes fácticos. Algunos los llaman los factores de poder. Y están los que forman parte de la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil son los gobernados organizados. ¿Qué pasa? Los gobernados, de todas maneras, tienen poder. No solo el poder soberano de votar y elegir a sus gobernantes o de revocarlos. Los gobernados pueden hacer más cosas. Pueden ir a una huelga, por ejemplo, o salir directamente a la calle a protestar. Aunque casi nunca tenemos conciencia de nuestro verdadero poder como ciudadanos. Nos cuesta organizarnos, pero ese es otro tema. Mejor dejémoslo para otra ocasión, porque ese es un tema demasiado triste. Yo hoy voy a exponer temas de misterio e intriga, no temas tristes y melancólicos. Seguimos. Los poderes fácticos, los hay que pertenecen a la sociedad civil, pero también los hay que no forman parte de la sociedad civil. Aunque igualmente se trata de gobernados y están organizados, muy bien organizados. Y me refiero al poder de la Iglesia y el poder militar. Los militares forman parte del Estado, pero pueden volteársele y conquistarlo. Por eso los militares, aunque forman parte del Estado, se les incluye entre los factores de poder. Y está la Iglesia. En una época también formaba parte del Estado. Ya no, porque ocurrió una separación formal al surgir las repúblicas. Ahora bien, militares e Iglesia, factores de poder de mucho peso, son organizaciones jerárquicas. Son como estados paralelos, tienen sus propios fueros, sus propios mandos y cadenas de mando, altamente sometidas a disciplina. Tienen sus propios rituales, su propia vestimenta, símbolos que solo conciernen a ellos, tienen sus templos. Bueno, son instituciones que en el fondo se parecen mucho. Bueno, pero ahora sigamos con los poderes fácticos.
los que forman parte de la sociedad civil. Y de paso pueden y logran ejercer algún poder sobre el gobierno, sobre los gobiernos. Si no fuese así, no serían poderes fácticos. Comencemos con la prensa, los medios de comunicación de masas, las empresas relacionadas con la comunicación y las asociaciones que agrupan a esos medios. Todas son poderes fácticos, tan poderosos que en una época se les llamó el cuarto poder. No hace falta explicar mucho por qué los medios de comunicación son un verdadero poder. Pero sigamos con los otros poderes fácticos. Son poderes fácticos también los sindicatos, los gremios, las cámaras, algunas asociaciones. En fin, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden influir sobre los gobiernos. Están las organizaciones no gubernamentales. Algunas de ellas son poderes fácticos porque tienen mucha influencia. Y están los partidos políticos, que en teoría forman parte de la sociedad civil. Y esos sí son un poder fáctico, sobre todo cuando están en la oposición y también cuando están en los gobiernos. Por eso es que antiguamente a los presidentes de Venezuela, una vez electos, se les liberaba de la disciplina partidista, porque el presidente pasaba de ser sociedad civil, o sea, un gobernado, a ser el gobierno. Y aquí hay algo importante a resaltar. Los partidos, sobre todo, se convierten en poder fáctico cuando proceden a secuestrar a los otros organismos de la sociedad civil. O sea, cuando partidizan a la sociedad. O sea, cuando intentan desviarnos hacia la partitocracia y se convierten en un poder mafioso o generador de mafias. Por ejemplo, cuando arman tribus gremiales o crean sindicatos enteros o son dueños de periódicos y otros medios. Por eso es que algunos afirman con cierto cinismo que la sociedad civil no existe. Y muchas veces tienen razón. Yo puedo admitir eso cuando la sociedad civil ha sido completamente secuestrada o mediatizada por poderes políticos o poderes que determinan al poder político. En Venezuela, por ejemplo, en el pasado, cuando en las elecciones al Colegio de Médicos, por ejemplo, había una plancha DECA compitiendo con una plancha copellana. Allí puedo admitir que ya no era sociedad civil. De hecho, la perenne debilidad de la sociedad civil venezolana ante el poder político, más bien politiquero y conchupante, es la explicación del minotauro militar, de la fortaleza y la tutoría militar en nuestra historia. Si la sociedad no logra ordenarse en forma realmente legítima y por lo tanto de vez en cuando entra en crisis de gobernabilidad, por ejemplo, el gendarme militar tarde o temprano se aparece o reaparece por necesidad, por estado de necesidad. Bueno, dentro de esos poderes fácticos existe una modalidad especial que son los lobbies. ¿Qué son los lobbies? Son grupos de interés formados por ciudadanos que comparten un interés común, que se organizan para presionar e influir sobre los gobiernos, para obtener un beneficio particular, sectorial, algunas veces disfrazado de objetivo social o colectivo, o sea, disfrazado como algo que de una forma u otra beneficia a toda la colectividad. En los Estados Unidos, la actividad de los lobbies es legal, se hace de forma abierta, está regulada, y hay lobbies poderosísimos, como el lobby judío, y está el lobby que defiende la libre tenencia de armas de fuego, uno de cuyos órganos en la sociedad civil es la Asociación Americana del Rifle. Pero en otros países lamentablemente no es así, y nos tenemos que contentar con un manejo de los lobbies muy poco transparente, incluso con la existencia de lobbies ocultos, aunque esos lobbies ocultos también existen en los Estados Unidos. Por ejemplo, el complejo industrial militar
o sea, el conglomerado de empresas que fabrican armamentos, es en cierto modo un lobby público, pero también oculto, que interactúa sobre todo con el Pentágono. Por cierto, ese es el lobby más poderoso de todos en los Estados Unidos. Y creo que es uno de los lobbies más poderosos del mundo, porque su área de acción no se limita a los Estados Unidos. Las grandes compras de armamento que se realizan a nivel internacional son maniobradas por este lobby. Al final las compras pasan por Washington, deben ser aprobadas por el Congreso, la Presidencia, etc. Pero cuando países de Europa, por ejemplo, escogen comprar un producto americano, como el avión de combate F-35, en vez de comprar un producto europeo o en vez de unirse para desarrollar su propio producto, esta decisión es un logro muy notable de ese lobby. Ahora bien, dejemos atrás el tema de los poderes fácticos, que creo que quedó suficientemente explicado, para entrar en otra dimensión, más allá del factor de poder o del lobby. Y hablemos directamente de otros poderes. Y vamos de una a hablar de un poder al que nadie le hace sombra. Señores, el poder más poderoso que existe en el mundo es el poder financiero, la banca, lo que algunos muy acertadamente llaman el cartel financiero internacional. Hasta el complejo industrial militar de los Estados Unidos debe hincarse ante ese poder. Faltaría más. Ante el poder de la banca se hincan o se arrodillan hasta los mismos gobiernos. Por eso la banca no puede ser definida como poder fáctico lobby, porque no hace falta. Ella lo puede determinar todo, hasta un nivel en donde son los estados los que se convierten en lobistas por parte del cartel financiero internacional. Y les voy a dar un ejemplo. Es lo que le ha pasado o es lo que le ha terminado de pasar a la Unión Europea, sobre todo en estos días, cuando, por ejemplo, se discute cuál mecanismo de auxilio financiero se le debe aplicar a Italia. En esa discusión, por cierto, nada edificante, quien manda no es Bruselas, esa es una corte de títeres, un teatrino. Quien manda es Berlín, y Berlín, no me refiero solamente al Banco Central Europeo, es a su vez parte de un sistema de intereses financieros superiores, de alcance global, que de paso existe desde hace mucho tiempo, viene desarrollándose desde hace siglos. De hecho, estamos hablando de un verdadero superpoder, el más importante e influyente en la historia. Estudiar la historia, sin estudiar la historia de la formación de la riqueza y su acumulación, la historia de la moneda y el dinero, y por lo tanto de la banca, es como estudiar historia Disney. Es una historia de comiquitas, es un cuento de hadas. Estudiar, por ejemplo, la historia de las aristocracias europeas, sin estudiar la historia de los bancos y sistemas financieros europeos, es como si te enseñaran que la independencia de América fue una gesta irrepetible, que se activó porque de un día a otro comenzaron a nacer unos próceres que de grandes querían cambiar las cosas y como tenían mucha voluntad y eran héroes, vencieron y nos liberaron de la monarquía española. Pero los financistas de todo eso no aparecen por ningún lado. Sigan creyendo. Bueno, esto del poder financiero lo trataré en otro video, sin duda. Mucho más adelante también porque habrá que esperar a ver cómo termina esta crisis económica global creada por el virus chino. Y ya que entramos al tema de los poderes ocultos, y lo digo porque la banca es un poder oculto, muchas veces ni aparece en los textos de historia, y el mismo cártel financiero es la punta del iceberg de un monstruo que no se ve. Vamos a ir por parte. Vayamos por parte. También porque no quiero saltarme algunas cosas básicas de los poderes ocultos. Porque hay un poder oculto que todos conocemos,
cuya existencia no puede ser puesta en duda. Y me refiero al poder oculto relacionado con el delito y el crimen. Señores, existen los poderes ocultos y no son obra de la imaginación de los conspiracionistas. Los poderes del crimen organizado son poderes reales y son como sociedades secretas. La mafia es un buen ejemplo. Es un ejemplo tan bueno que lo usamos para designar cosas que no son mafia. Por ejemplo, la mafia de los sindicatos, la mafia de los contratistas, la mafia de los transportistas, las tribus judiciales. Son como una mafia, pero no son exactamente crimen organizado. Al final, cada factor de poder se puede clasificar como mafia, siempre y cuando tenga un lado oculto, siempre y cuando la transparencia comience a faltar. Pero no son crimen organizado. Y el mismo crimen organizado, la mafia como tal, la Cosa Nostra, por ejemplo, es algo más que crimen organizado, es algo más importante, es un sistema de poder, porque es capaz de sostener un estado paralelo, es capaz de penetrar al estado formal, de corromper a muchos sectores de la sociedad e influir en las profundidades del estado, en el deep state, que ya les diré lo que es. Calma. En un video anterior, disculpen, en un video anterior les hablé del gran poder del narcotráfico y de su alianza estratégica e indisoluble, sin vuelta atrás, con la izquierda a nivel americano, aunque esto también es a nivel mundial. Esa alianza también tiene una punta de iceberg, una punta visible, que es el Foro de Sao Paulo, que no es una organización política, esa es la fachada. El Foro de Sao Paulo es un sistema de poder. En un artículo que encontrarán en mi blog, que se llama El Foro de Sao Paulo, ¿qué es? Explico en qué consiste. Y comparo al foro con lo que fue la logia masónica P2 en Italia. Y al nombrar la palabra logia masónica, me estoy metiendo en un gran problema, porque debería abordar también el gran tema de la masonería y otras sectas públicas y secretas, porque la masonería no es una sociedad secreta, es pública, aunque nadie puede dudar de la existencia de las sociedades secretas. Lo que pasa es que para adentrarme en ese tema, necesitaría explicar un concepto muy importante, que es el conspiracionismo o el complotismo, como lo llaman en Italia. Porque si uno no explica eso antes de profundizar en el tema de ciertos poderes ocultos, se corren muchos riesgos de reputación y fama, y algunos de esos riesgos considero que están justificados. Por eso, a este tema también se le dedicará un video aparte. Pero lo importante aquí es transmitir la idea de que todo poder, superada cierta dimensión o alcance, tiene su parte oculta. Y esto es inevitable. Los estados tienen su parte oculta, deben tenerla. Un estado que no la tenga es un estado destinado a sucumbir, sobre todo a sucumbir ante la izquierda. Y cuando hablo del lado oculto de los estados, no me refiero a los servicios secretos o a las agencias de inteligencia. Por cierto, ese tema también amerita un video aparte. Bueno, sigamos con el tema del poder oculto, o de esos poderes que se aventuran más allá de la ley y la moral, no solo para atender sus intereses particulares, sino para imponer una dominación total. Cuando los poderes fácticos compran, crean o crían a un político, o crean un partido político, no solo lo sostienen, lo crean. O cuando los poderes, hablando ya en términos más generales porque se han agrupado en torno a un proyecto o agenda de dominación de gran alcance, sea nacional o global, y por ejemplo deciden crear a un presidente, necesitan después colocar a ese presidente al frente de un Estado, que sea receptivo, si es posible que sea dócil.
No puede ser un presidente como Donald Trump, que es un carrito chocón, encantado de embestir contra el establishment, los estamentos, las élites y hasta el propio funcionariado. No, así no se puede. El presidente que vas a colocar debe ser como Obama, seductor, simpático, apuesto, noble, donde todos quedan fascinados, embelesados de tenerlo como jefe. ¿Por qué? Porque si los poderes aceptan unirse en torno a una agenda, aunque no se quieran entre sí, si aceptan unirse es para hacer las cosas bien, para que todo proceda liso. No se van a arriesgar. Por lo tanto, deben preparar a su hombre o mujer y el terreno que va a pisar. Se le debe allanar el terreno. Ningún poder se compromete con otro si no es bajo esas condiciones. Y es aquí donde entra en juego una definición que es relativamente nueva, aunque ya tiene tiempo rondando, que es el concepto de Deep State. Deep State es un conjunto de poderes transversales que, al igual que el Estado, no cambia con los gobiernos e impone sus intereses no dependientes de la voluntad popular, sin importar quién sea el que llegue a la presidencia o quienes llegan a ocuparse de los poderes públicos, vengan de donde vengan, sin importar su partido o su ideología. Bueno, algunas veces las cosas salen mal. Por ejemplo, cuando llega al poder alguien como Trump, las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque no es un títere de esos poderes, ¿no? El Deep State, que se apoya sobre todo en el funcionariado de carrera para operar, es el compartimiento de continuidad entre poderes formales y fácticos, o entre el poder público y un poder unificado superior o paralelo, ajeno a los vaivenes del poder político convencional. Por eso en mi bio de Twitter afirmo, con respecto al poder, que los niveles visibles son niveles intermedios, por ejemplo, el poder político. Y aquí me parece sumamente importante recalcar que la función del Deep State, su función es tan crucial que incluso en los sistemas totalitarios, el partido hegemónico es el que actúa como Deep State, solo que en este caso es visible. Por ejemplo, en la Unión Soviética, el Partido Comunista actuaba como el Deep State del Estado comunista como tal, sin importar el equipo o los equipos de gobierno designados para ejercer los poderes públicos. Lo mismo pasó en la Italia de Mussolini, con un Estado fascista cuyo Deep State era el partido fascista. En Irán tenemos a un poder público civil y a un conjunto clerical militar que actúa como Deep State. Claro, en los estados democráticos desde luego no es admisible esto y por lo tanto el Deep State actúa discretamente, en la medida de lo posible. Porque en el caso de los estados democráticos, el Deep State es el respaldo, el seguro, el backup indispensable del poder para protegerse de los altibajos de la democracia, de su desorden, su inestabilidad, su tendencia polémica, sus trancas dialécticas, su ineficacia, su enojosa tendencia a la deliberación. La democracia es el menos malo de los sistemas, pero es malo. Para eso está el Deep State, que es un ecosistema de poder. Y eso es lo que yo estudio, los ecosistemas de poder, que realmente no dependen de humanos, de los débiles humanos. No dependen de personalidades, aunque sean carismáticas. Dependen de una estructura, de un hábitat. Tienen algo así como vida propia. Y esa estructura es la que manda, la que determina. Los líderes llegan y se van. El ecosistema queda. Por cierto, me han preguntado y hasta objetado por qué uso el término ecosistema y no sistema. Bueno, voy a aprovechar para darles una explicación más profunda. Los ecosistemas tienen algo, los ecosistemas en la naturaleza, tienen algo que se llama nichos ecológicos.
que son como partes o piezas funcionales que encajan entre sí, dependen entre sí. Estos nichos modelan a las criaturas que los habitan según esquemas exclusivamente funcionales, que son propios de un tipo de hábitat sin importar el lugar y la época y las clases de plantas y animales que los habitan. Les voy a dar un ejemplo. En Australia, que es una isla, ocurrió algo que es propio de las islas, sobre todo de las grandes islas. Hubo una época en Australia donde no existían los mamíferos placentarios. Solo había mamíferos marsupiales, que no usan la placenta durante todo el desarrollo embrionario, sino que usan el marsupio para completar ese desarrollo. Pero en Australia había hábitats que son idénticos a los que había en otras partes del planeta. Y por lo tanto, en Australia hubo un momento en donde existían lobos y tigres, pero eran lobos y tigres marsupiales. El lobo marsupial no era un canino y el tigre marsupial no era un felino, todos eran marsupiales. Y como también había marsupiales herbívoros muy grandes, para encargarse de ese nicho ecológico, existía un tigre dientes de sable marsupial, o sea, de la familia de los canguros, no era de la familia de los felinos. O sea, existía un canguro dientes de sable, que era carnívoro y funcionalmente era idéntico a los tigres dientes de sable que habitaban en América. Y todo eso a pesar del aislamiento de miles de kilómetros que había entre América y Australia. Este fenómeno se llama convergencia evolutiva. Y como ya vimos, sobrevive a la extinción, siempre y cuando el hábitat sobreviva. Porque el hábitat determina unos nichos y esos nichos determinan las especies según unos modelos estrictamente funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Y les voy a poner un ejemplo aterrador. El estado rentista venezolano es un hábitat, un ecosistema. Si los chavistas llegaran a extinguirse, pero no cambias el hábitat, o sea, no acabas con el estado rentista, o sea, no destruyes ese ecosistema, tarde o temprano reaparecerán los chavistas. O sea, reaparecerá una clase de depredadores que harán las mismas cosas que hacían los chavistas extintos, aunque se vistan de azul o de amarillo. Bueno, ya me pasé muchísimo con el tiempo. Quisiera concluir recordando que el gobierno es la meta de la política. El Estado es la meta de las revoluciones. Y las sociedades, las naciones y hasta los continentes son la meta del poder, del superpoder, o sea, de las agendas de dominación global. Otro día sigo con este tema, así que hasta pronto y cuídense.